Así como también conversé con, no me acuerdo qué nota le puse al final Aldo por el acompañamiento matemática. No sé. Ah, ya. No me Sí, acuerdo, la verdad, pero y le- sí me... yo le dije que ahí le pusiera buena nota porque en el fondo había sido el único que había participado y los demás no, no, O sea, chao. la verdad pasé gracias a usted el ramo, porque con el profe tampoco me conecté a muchas clases ni nada de eso, porque no me voy a referir al profe, Ya. pero en metodología igual es diferente. Sí, pues, sí, yo igual le dije a él, le dije, mira, aquí a Camilo igual hay que ponerle una nota buena, le dije, ojalá un 7 para que le dé para pasar, porque en el fondo si fue el único que participó, el único que se merece pasar. Y al parecer así fue. Ya, porque después cuando le Sí. pedí el informe, le pedí las notas para hacer el informe, estaban. Así que ahora, bueno, si ocurre lo mismo, no Ah, no, importa. bueno, yo igual la veo por mí, la verdad. O sea, sí, me Sí, llegó el correo que había el acompañamiento, me llegó la invitación, la hora, y ya eso depende de cada cual, yo creo. sí, sí. Ya, pues, partamos entonces. La primera. ¿Has visto la guía yo tengo entendido que le entregaron una guía? Y que Sí, están profe, empezando. nos mandaron una guía. Ya, Igual resolvimos como varios ejercicios con el profe en la clase pasada, sí. ya, ya. Avanzamos bastante, así que, ¿Cómo bueno, igual estamos? el profe, Mm, bien, mm, bien, la verdad, el profe explica bastante los ejercicios, repite nuevamente el ejercicio si que tenemos alguna duda. ya. Ahí no nada que decir, la verdad, por lo menos la metodología que ocupa es como súper amigable y no es así como decir ya nos tocó método otra vez, que ya no sé qué, Bueno, pero sí, por lo menos se bueno, entiende, buena. Ya mira, yo tengo la guía en mis manos ¿ya? y la verdad que estaba viéndola y te recomiendo no partir por el principio. ¿Ya? Te recomiendo no partir por el principio. Es más, si puedes tomar la guía y para que entiendas primero el concepto límite, tratar de partir por el cuento, para que se entienda el concepto límite. ¿Ya? Ahí después nos vamos a devolver a preguntas como la 2 o como la 3. ¿Ya? ¿Ya? Porque si bien es cierto, las preguntas son muy similares, ¿ya? Las preguntas abordan el mismo contenido, están planteadas de una manera diferente. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, para que vaya entendiendo el concepto de límite y cómo se resuelven los ejercicios en general. ¿Ya? Porque Ya, mira, profe. te voy a explicar la lógica. En la pregunta número 9 o 10 a ti te dan el gráfico, observa el gráfico, determina, ¿cierto? Calcula. Sí, Ya, entonces tú miras el gráfico, calculas. Eso es lo primero que hay que hacer. Luego de eso, hay que aprender a hacer el gráfico para sí. poder calcular. Entonces, se sube un poquito la dificultad cuando ya no tengo el gráfico, pero tengo que calcular. Es decir, puedo construir el gráfico y calcular como ya lo sabemos hacer gracias al gráfico. Y después de eso vamos a pasar un poquito a la parte matemática. ¿Ya? Como Ya. para ir de menos a más. ¿Ya? Como para ir de menos a más. No sé si se entiende la idea de cómo estoy Sí, no, sí. resolviendo la guía básicamente. En el fondo es lo mismo. Entonces acá yo tengo un ejercicio de la guía. Este no está en la guía, pero lo saqué yo de la misma materia Ya. para que en realidad se entienda un poquito lo que está acá también, que es parte de la guía. ¿Ya? Pregunta, hasta ahora, ¿qué se entiende del concepto límite? Eh, ¿Qué Cuando hay significa para ti? que, ¿Mm? o sea, hay que definir en este caso si el límite, ¿cómo se llama esto? No sé cómo explicárselo, Ya, profe, pero, si no, pero ya, si yo te digo el límite, ¿qué significa la palabra? o sea, yo lo entiendo como el límite de buscar lo que más se acerque al cero, ¿o no? O sea, no sé Más que si, el o cero, sea, claro, o sea, como el profe, pero como tratar de buscar el límite, más que nada sería ver que no, o sea, le parte una base. Primero hay que reemplazar lo que vi como por la teoría. Primero hay que ya, reemplazar, sí, ver que el denominador no nos dé cero, porque ya, si nos da cero tenemos el problemita ahí y hay que empezar a ver de qué forma podemos factorizar. ya, eso es cuando hacemos cálculo. Ya, Ya, bien. eso, Sí, cálculo eso es cuando hacemos netamente cálculo. y ¿Ya? una vez que, bueno, que buscamos, tenemos que factorizar y llegar al resultado, en este caso que
depende de, porque igual la clase pasada empezamos por tramos, a calcular, por ejemplo, menor que 0 Bien, o sí. menor, y empezamos a calcular, y claro, obviamente depende del tramo, es donde nos vamos a ir acercando al punto que nos va dando el gráfico. Y Ya. hay ciertas cosas que no sé, pues desde el 2 hacia la izquierda, o desde el 0 a la derecha. No sé si estoy muy perdido, la verdad, No, está bien, está con lo que totalmente, hemos. está bien. Está bien. Y Ya, bueno, sería como eso, pues, el ejemplo sería más como eso. fácil del límite, o el ejemplo más intuitivo del límite, supongamos que tú caminas hacia una pared, ¿ya? Ya, Vas caminando una pared y lo normal es que choques contra la pared, ¿cierto? sí, Ya, vas a chocar contra la pared, pero tú estás en la misma posición de la pared, no, ¿no? Estás justo en la pared, pero no sí, estás exactamente en la misma posición de la pared, ¿cierto? Entonces tú sí, por más que te acerques o te pegues a la pared, si bien yo podría decir, Camilo está en la pared, ¿cierto? Está en la pared, pero no está en la misma posición que en la pared, sí. ¿ya? Entonces ese es el concepto límite. O sea, Ahora bien, no sé si andaré tan perdido. El varón desaproxima la función, puede ser, ¿o no? exactamente. Entonces Ya, lo que nosotros hacemos con el límite, nos queremos aproximar. ya, Nos queremos aproximar. Entonces, mira, acá yo te planteo un ejercicio donde dice, eh, utiliza la gráfica de la función para estimar cada sí, límite si es que existe. sí Ya, si es existe, que existe. pero Yo creo que también te han hablado de que hay límites que no no necesariamente existe. existen. ¿Ya? Y también te hablaron acerca de los límites laterales, si es por la izquierda o si es por la derecha. A la derecha, así ¿Ya? es. También te hablaron del término continuidad. Sí, ¿Ya? Entonces, vamos a escribir un poquito aquí al lado algunas condiciones. Primero que todo, lo vamos a escribir con palabras bien sencillas. El límite, ¿cierto? El límite existe si los límites laterales, límites laterales son iguales. Entendámoslo así de simple. Si los límites laterales son iguales, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, acá en la parte A, así como en esos ejercicios de la guía, a nosotros nos dicen, determine el límite, ¿cierto? Lo voy a hacer el zoom, de cuando el X, acuérdate, el X, lo voy a subrayar aquí, sí, se acerca a 1 en la función. Y acuérdate que la función significa en la gráfica, ¿ya? Entonces, sí, pero no está especificado si me acerco por la derecha o me acerco por la o por la izquierda, izquierda, ¿cierto? ¿ya? Entonces, vamos a acordarnos que acá tengo el eje X, ¿cierto? Y Entonces, primero, menos 1, ya, me voy a, aquí en la gráfica, ubicar en el menos uno, menos 1. Estos menos uno. ejercicios telegráficos son típicos de prueba, por si acaso, ¿ya? Ya, profe. Son típicos de prueba. Entonces, nos vamos a acercar, pero voy a borrar esa flecha roja porque la voy a hacer con negro, mejor, aquí, ¿ya? Este es el número al que quiero llegar. Esta es la línea, Sí, ¿ya? En la línea, esta es mi pared. Entendamos que esa es mi pared, ¿vale? sí, Me quedó chueca, la voy a enderezar aquí. ¿Ya? Esta va a ser mi pared, el menos 1. Entonces, me voy a acercar a esta pared por ambos lados de la pared. Es decir, me voy a acercar por la derecha, por la izquierda, ¿ya? Y ahí es donde aparecen los límites laterales, por la izquierda, y me voy a acercar por la derecha, derecha. ¿cierto? Debería en ambos casos llegar a la pared y llegar a la misma parte, ¿ya? Sí, Si no llego a la misma parte, si no llego a la misma parte, es porque el límite no existe. No, no, no puedo, no existe. no puedo concluir algo. Entonces, vamos a anotar acá abajito, Profe pegó eso, le voy a decir. ¿sí? Lo vamos a anotar aquí abajito, ¿ya? Ya. Para saber si el límite de esta función, primero que todo, yo lo puedo determinar, lo que nosotros vamos a calcular va a ser el límite de x cuando tiende a menos 1
por la izquierda, Uno. ese, ¿ya? Fíjate que aquí le puse con Sí. un menos arribita, eso significa por la izquierda de la función. Sí. Y X. también vamos a calcular el límite, ¿ya? Cuando el x tiende al menos 1, pero por la derecha. Derecha. ¿Ya? Entonces, lo vamos a calcular por ambos lados. Si estos son iguales, estamos ok. Si no, no lo vamos a poder calcular. ¿Ya? Ya. Entonces, voy a ir en la gráfica, ahora con rojo, aquí. Voy a ir caminando, voy caminando con las flechitas, voy avanzando, avanzo. Llegué a la pared Sí. y llegué a ese punto, ¿cierto? Y ese punto es Sí. 1. 1. Y yo después lo miro en el IGI para ver el resultado. Entonces, si yo avanzo por la izquierda, este resultado lo voy a escribir aquí con rojo, me da 1. 1. ¿Vale? Que es lo que nos piden calcular a nosotros acá en la guía igual. Entonces, Sí. si camino por la izquierda, me da 1. Por otra parte, tengo que sí o sí caminar por la derecha. Y ojalá que sea el mismo. Entonces, voy a ir aquí avanzando, camino, y llegué. Estoy a punto de Claro. llegar y cuando llegué a la pared me topé con el 2. 2. Cuando llegué a la pared me topé con el 2. Entonces, el límite de cuando esta función me acerco por la derecha me va a dar 2. 2. Entonces, aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque los límites en los gráficos, y siempre va a ser así, los vamos a calcular siempre y cuando los límites Sean laterales iguales. sean iguales. ¿Ya? Y esto también tiene que ver con continuidad. Entonces, como el límite aquí, ¿ya? Estos son diferentes, a este nosotros vamos a concluir que no No existe. existe. ¿Ya? Por la izquierda y por la derecha tiene que sí o sí ser el mismo valor. El mismo valor, claro. ¿Ya? Esa es la idea y eso es lo que hay que hacer también en la guía. Ahora, vamos a ver otro ejemplo en el caso de Profe, que... pregunta, ¿por qué, Dígame. o sea, por qué llego por la derecha o por el 3 hacia el 2? Porque mira, buena pregunta, cuando nosotros nos acercamos a esta especie de pared, ¿cierto? Ya. Sí. Yo fíjate que yo me estoy acercando por el caminito. Y ese Sí. camino lo dicta la gráfica. Claro, o sea, eso es por la izquierda. Sí, entonces, Y el por... si yo voy por la izquierda, el camino que a mí me guía hacia la pared es. es esa línea, Sí. ¿sí? Y si yo me paro por la derecha, el camino que a mí me guía hacia la pared viene desde acá, pues fíjate. Desde ahí, subo, bajo, es como una cuesta, ahora voy bajando, Sí. llegué a la pared. Entonces, entiende que la gráfica es como el camino hacia mi pared. Sí. No, sí, pero por ¿Sí? eso le digo, o sea, como ya está graficado, tomo en este caso el 3, que es como el más cercano al menos 1, por así decirlo, ¿no? No, es que en ningún momento yo tomé el 3. O sea, me refiero a que parto desde el 3 hacia el 2, pues y el 2 topamos en el Claro, menos sí, 1. sí. Ya, Solamente que yo no quise hacer el dibujo de toda esta parte. claro. Ya. Ya. Que esa Para es la no duda hacer, que me... para no hacer todo eso, pero eso significa que yo estoy llegando a la pared por todo este caminito que está desde la pared Marcado. hacia la, claro, voy Hasta el menos 1. hasta hasta el punto, hasta toparme con la pared que yo hice porque queríamos acercarnos al menos 1. Ya. Buena pregunta. ¿Ya? Ahora, si nos pide acá calcular el límite, ¿ya? Calcular el límite 2. cuando el x vale 2. ¿Ya? 2. 2. Voy a, voy a borrar un poquito aquí. Sí. Ya, borrar aquí esta parte. Y ahora vamos a dibujar nuevamente lo mismo, pero en el 2. ¿Ya? Entonces voy a dibujar aquí en el 2 positivo. Aquí voy a dibujar mi límite, mi pared, mi frontera, ¿cierto? Y me tengo que Sí. acercar por la izquierda ¿Verdad?
y por la derecha. ¿Ya? Porque si estos son iguales, yo puedo determinar el límite. Lo voy a copiar para que lo anotemos abajo ordenado. Sí. Límite ¿Ya? es igual a 2. Aquí. A ver, esto lo voy a correr, esto lo voy a correr. Aquí está el B. Ya. Entonces, lo mismo. Para concluir si es que este límite, primero que todo, existe o no existe, porque en el caso anterior no existía, ¿cierto? Aquí lo pusimos, no existe. Para concluir, lo primero que yo debo hacer es determinar el límite cuando el X tiende, en este caso a 2, por la izquierda, y por otra parte, el límite cuando el X tiende a 2, pero por la derecha, en la función f de x. ¿Ya? Es decir, nos vamos a acercar a mi función, o sea, nos vamos a acercar a la pared, pero por el caminito que nos indica la función. Si yo voy, ahora, voy aquí a graficar el camino con rojo al momento de avanzar por la izquierda. Entonces voy aquí caminando, camino, empiezo a avanzar y ¡chum! Choqué con la pared, ¿cierto? Sí. Choqué con la pared. ¿Y en qué valor choqué? Acuérdate que los valores siempre yo miro el eje y choqué en el valor. El 2. En el 2. Ya, bien. Vamos al caminar por la izquierda, choqué con el 2. choqué aquí con el 2. ¿Ya? Luego, al caminar por la derecha, ¿cierto? Al caminar por la derecha, camino por aquí. También choqué con la pared. Con el 2. Y choqué también con el 2. 2. Sí existe. Bien, entonces en este caso, claro. Sí existe el límite. Sabemos que, bien, sí existe, entonces sabemos que esto sí existe y que además este límite es 2. Y además yo concluyo que es este valor. ¿Ya? Ya. Entonces, si me da el mismo valor por ambos lados, yo concluyo que el límite sí existe y que además es ese valor. ¿Ya? Es ese valor. No nos olvidemos de esto porque esto lo voy a ocupar en el... Sí, con la otra parte. Esto lo voy a borrar un poquito. Necesito espacio. Ahora vamos por el 3. Menos Vamos 3. por el 3, ¿cierto? Ya. Entonces voy a borrar aquí. Voy a borrar aquí. Lo vamos a poner. Oh, ¿qué pasó? Se fue la pantalla. Se fue la pantalla, espera un poquito. Problemas técnicos. No sé, se quedó pegado. Oh, se me borró todo de la pizarra. Ah, no está. Ya, ahí sí, ¿cierto? Ahí sí. Ya, me estaba moviendo aquí hacia él. Hacia el 3. Voy a borrar también los caminitos. Ya. Aquí. ¿Ya? Entonces lo que vamos a calcular es el límite de x, el límite de la función cuando el x se acerca al 3. ¿Ya? Entonces, estos 3 ejercicios tienen la intención también de que aprovechemos de estudiar lo que es continuidad. ¿Ya? Entonces, cuando vamos para calcular el límite, ¿ya? De cuando el x tiende a 3, como lo hicimos anteriormente, ya tenéis la pizarra acá, necesitamos calcular el límite de cuando el x tiende a 3 por la izquierda y el límite cuando el x tiende a 3 por la derecha, ¿cierto? De la función. ¿Ya? Entonces vamos a ver la
gráfica, ¿no? Entonces vamos a ver aquí la gráfica. Y si yo camino por la izquierda, si yo camino aquí por la izquierda, camino por la izquierda, camino por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, llego a la pared en el valor 3. Ya, bien. Caminé por la izquierda en el valor 3. Entonces esto me da 3. Si camino por la derecha, vamos a caminar, vamos a avanzar por la ruta de la gráfica hacia la derecha, avancé, llegué al mismo valor, 3. ¿cierto? Sí. Llegué al mismo valor. Bueno, el valor Sí existe el límite. Bien, como sí existe, lo podemos calcular y en este caso, como ambos me dio 3, existe y además 3. yo puedo afirmar de que el límite es 3. 3. Sí. Así es como yo calculo generalmente los límites en base al gráfico. ¿Ya? Y ahora existe el otro concepto que también se habla junto con los límites, que es el concepto de continuidad. Es decir, cuando una función es continua a otra. ¿Ya? Sí. O cuando una función es continua en algún punto. Y el concepto de función continua, si uno lo ve gráficamente, es bien intuitivo. Y el concepto de función usted trate de entenderlo como cuando, mira, aunque suene bien bruto lo que te voy a decir, cuando la línea no se corta. Tratemos de entenderlo así. Y los límites nos van a dar la razón. ¿Ya? Los límites nos van a dar la razón. Porque acá dice, determine, ¿ya? Con la letra D, f de menos 1 y f de 2. Entonces lo vamos a hacer aquí abajito, ¿cierto? Vamos a calcular f de menos 1. Nos pedía calcular f de 2. Y yo además voy a agregar acá f de 3. ¿Ya? F de 3. ¿Por qué lo voy a agregar? Cuando nosotros nos pidan calcular la función, lo que se conoce también como evaluar, ¿cierto? Como evaluar, yo tengo que mirar aquí en el gráfico, ¿cierto? Cuando el x, en este caso, cuando el x, porque este que está aquí adentro es el x, cuando el x vale menos 1, ¿en qué parte del gráfico estoy? El 1. En el 1, ¿cierto? Porque aquí está la pelotita negra y arriba está blanca. Ya, entonces estamos en el 1. Entonces, fíjate, nos da 1. La función, evidentemente, aquí no es continua porque de partida la línea tiene un salto, ¿cierto? Sí. Y la función va a ser continua cuando el límite exista. Fíjate que aquí tenemos varias condiciones. El límite exista y además la función tenga el mismo valor que el límite. Ya. Mira, fijémonos acá. Claro, fijémonos acá, dice f de 2. Ya, la función, cuando el x vale 2, es acá. Yo estoy buscando la función nomás, el punto es en el 1, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, el punto es el 1. 1 y la función es el 2. Bien. Es decir, el límite existe y el límite es 2, ¿cierto? Sí. Pero la función es 1. Entonces, eso a nosotros nos indica de que hay un salto en la gráfica. Y justamente hay un salto. Se salta. ¿Cierto? De aquí se salta ese valor y después vuelve. Pero cuando yo me acerco, me da un valor diferente. Entonces, y ahí inmediatamente estoy dándome cuenta que la función no es continua. ¿Y por qué yo le pedí calcular f de 3? Porque si usted mira aquí en el gráfico, en el 3, nosotros vamos mirando. Aquí pues sí, hay un puntito, es parte de la gráfica y también me da 3, ¿cierto? Sí. Sí, me da 3 y fíjate que claro, aquí sí podemos hablar de que la función es continua. ¿Por qué? Porque la función, ¿cierto? Cuando el x vale 3, me da 3 y me da exactamente lo mismo que el límite. Sí. ¿Ya? Entonces, y si yo miro aquí la gráfica, claro, evidentemente la gráfica no tiene un corte. ¿Ya? Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Entonces la gráfica no tiene. Fíjate que los límites laterales me tienen que coincidir. Claro, en el menos 1 no nos coincidió. Y en el 1 tampoco.
aquí no nos coincide. Ya, aquí por ejemplo, O sea, con el menos 1, acá en el 2 los límites son iguales, pero la función es diferente, porque la función vale 1. exactamente. En cambio, la 3 vale, la función vale 3 y el límite vale 3. Sí, todo nos tiene que coincidir Ya. para que sea continuo. ¿Sí? Los límites laterales con el límite y además el valor de la Ya. función. Entonces, para anotarlo ya quedó en mi apunte, el límite y la función tienen que valer lo mismo para ser continuo. Exactamente. Exactamente. El límite. ¿Cierto? Para que sea continuo. En ese punto. En ese punto. ¿Cierto? Claro, en ese punto. En ese punto, que en este caso nosotros estamos hablando del X. En ese punto sí, pues, hay continuidad. Ya, en este Pero, por caso, ejemplo, en este caso, y como usted me pidió aparte el 3 para demostrar que el límite y la función vale lo mismo, en este caso el límite no. no, espérame, escuché cortado, no entendí. Que como usted me decía ya, como después tuvimos que evaluar la función -1 y la función 2 para ver si el límite y la función valían lo mismo, Sí, usted agregó la función 3, pero por ejemplo en este sí, caso si en la prueba mismo aparece el límite con la función no tiene el mismo valor, pues no es continua el límite con la función. sí, inmediatamente tú dices que no es continuo. O sea, no sé si me explico con lo que le estoy tratando de decir yo. Por lo que, a ver, Es es que que en usted este caso, agregó, o sea, en el ejercicio pedía el menos, la función del -1 y la función sí, del 2, ¿cierto? sí, Entonces, en este caso, el límite y la función son diferentes en ya, el por A lo y en tanto, el B, pero sí, usted por lo agregó tanto, el C, ¿Mm? Sí, y en el C sí nos coincide, pues con la función y el límite. Ahí podemos decir que es sí, continua, sí, ¿sí? Ya. sí, porque en este caso, como no nos coincide, no es continua, no es continua, No. en X igual -1. Eso es lo que uno concluye, que no es continua Ya. en este punto. ¿Ya? Acá lo mismo, no es continua en Continua. X igual 2. ¿Ya? Y en este caso sí es continua en X igual 3. ¿Por qué? Porque el valor y la función dan lo mismo. Sí. ¿Ya? Esa es la parte, ese es el concepto de límite principalmente, de que si yo me voy acercando, ¿cierto? Me da siempre el mismo valor. Porque en el Vale. fondo esto es como que yo vaya haciendo un zoom ahí. ¿Ya? Siempre me va a dar lo mismo, si me acerco o no me acerque. Por donde quiera que yo me acerque me va a dar lo mismo. En cambio en los otros puntos no, porque hay un salto. De esa forma, usted podría resolver el ejercicio, no me acuerdo cuál era, el 9 y el 10, Sí, 9 y 10. ¿cierto? 9 y 10 de la guía. Veamos el 9, Sí. ¿ya? O el 9. El 10 lo dejamos ahí para que lo haga después solito, o si es que me lo quiere preguntar en la otra clase. O si es que no lo ven en clases con el profesor Felipe. Bueno, acá a este gráfico lo que le falta, por si acaso, Ya. no olvidar que aquí siempre yo voy a tener el valor del X, X voy a y tener Y. del Y, o que es lo mismo que el valor de la función f de x. ¿Ya? Ya. Detalle importante, es que uno se tiene que acordar que eso también lo conversamos en matemáticas. Sí. Acá, por ejemplo, nos piden como letra A, ¿cierto? Nos piden Infinito. calcular Menos el infinito. límite. Bien, letra A, el límite. Del menos infinito. ¿Dónde lo? Espérame, quiero ir anotando. Aquí abajito ahora quedan ordenado. Bien, lo quiero ir anotando aquí. De cuando el X tiende a menos infinito, es decir, al infinito negativo. ¿Ya? Entonces, eh, ah, ¿cuánto sería el resultado aquí? El infinito tiene algo muy particular en todo caso. Infinito, siempre hablar del infinito es un problema. Ya. Pero, ¿qué es lo que tú puedes observar? ¿A cuánto me dice tu intuición? ¿A cuánto te dice que nos va a dar el resultado? O sea, por lo que veo hasta el último, el -2, el que hay ahí, desde el menos infinito. Ya, ya. ¿Dónde O sea, tienes el pero menos? no, o sea, -1. Eso me da, porque de ahí se dirige hacia el menos infinito. Bien, sí. Entonces,
Mira, acá también en el caso de los infinitos, yo siempre me tengo Ya. que fijar en esta línea, que es evidentemente una línea que nunca va a tocar, que es la línea ¿Mm? menos 1, ¿cierto? Sí. Pero que si yo extiendo el gráfico, se va a acercar, se va a acercar, se va a acercar, y pareciera que sí, ¿cierto? Pero que nunca lo van a Sí. hacer, porque en el fondo si yo hago un zoom, veo que están separadas. Entonces yo puedo, por ejemplo, expandir esto hacia acá, hacia el infinito negativo, y se va a acercar, pero nunca lo va a tocar. ¿Ya? Claro, porque no sé si estaré tan perdido, profe, o usted me dice, pero por ejemplo, si nos empezamos a acercar en este caso hacia la derecha, que sería el -1, empieza a subir, ¿o no? Y ya Es que, no sería el... no, muy buena observación, porque cuando hablamos de límite al infinito, nosotros no nos acercamos ni por la derecha ni por la izquierda, Ya. ¿ya? O sea, no es que no nos acerquemos ni por la derecha ni por la izquierda. A ¿Mm? ver, intenta acercarte al menos infinito por la izquierda. Es que es como No en se puede, infinito, pues no. no se No, puede. Uno no puede acercarse desde acá, porque uno no, ¿de dónde va a partir? no, pero mi ¿Desde dónde? pregunta es como, por ejemplo, si se acerca hacia la derecha, pero empieza a subir, ¿o no? Empieza a Claro, crecer si yo me acerco la... hacia allá, empiezo a subir, claro. Así, ¿cierto? Sí, sí. Pero nosotros nos queremos acercar hacia ese Ah, valor. claro, por el menos infinito. Entonces, y por más que yo me acerque y avance, No, nunca voy a topar o voy a estar muy cerca del valor sí. de la recta menos 1. Por eso en este caso, nosotros no, cuando hablamos de infinito no podemos decir, no, aquí me acerco por la izquierda o por la derecha, porque en el fondo, si yo decido empezar por la izquierda, ya le estoy poniendo límite, le estoy poniendo finidad al infinito. Es difícil a veces entender el concepto de infinito. A muchas personas les cuesta o no. Hay que tener igual imaginación. Sí, o sea, yo por lo menos ahora en método con el profe me he dado cuenta de eso, o sea, hay que igual analizar, más que nada, Sí, analizar bien y lo que están pidiendo, y bueno, más que nada preguntar también, porque cuando me causa alguna duda lo pregunto, sí, aunque nadie de mis compañeros pregunta nada, pero yo lo pregunto porque, bueno, en sí me causa la duda, sí. pero sí es un tema de analizar bastante, ver, y también Sí, la materia de límite es bien. Uno tiene que sentarse a analizar más que a calcular. ¿Ya? Eh, ya, entonces aquí nos daría menos uno. Veamos qué pasa con el menos B. uno. Ya, veamos qué pasa con el B. Entonces, el B me quedó aquí. Entre a la derecha, ¿cierto? Sí. Pues no, por la Por, izquierda. por la izquierda. Por la izquierda. Entonces, el 3 mira, ese es otro error que a veces cometen cuando los estudiantes ven el tema del límite. Este 3 que está acá es positivo, Sí, ¿ya? Es positivo y eso significa que es por la izquierda, es verdad. por la Sí, izquierda, ¿ya? Es decir, que viene desde el negativo, viene desde donde están los negativos. Entonces, cuando a veces ven el 3 con el menos arriba, se tiende a pensar de que estamos hablando del 3 negativo, no, pero no es negativo. ¿ya? Solo es por la Sí, izquierda. claro. Solamente quiere decir, ya, avanza por la izquierda, ¿ya? Entonces, voy a hacer aquí está la línea, justamente está hecha aquí la frontera, ¿cierto? Sí. Con esa línea con puntitos, de ahí la voy a sacar. Y queremos Y avanzar queremos. desde la izquierda, hacia el 3 positivo. Sí, Entonces, mira, fíjate, acá, si yo voy avanzando, lo voy a hacer con rojo igual, si yo voy avanzando, ya, voy avanzando, avanzo, ¿cierto? Fíjate sí. que nunca voy a tomar, no está tocando la recta, El ¿cierto? 3. No, Si yo incluso hago un zoom aquí y me sigo acercando, ¿qué me dice esto? Que me acerco a la línea, pero no la toco. tampoco. Sí, Puedo bajar, ¿y pero quién no tengo? topar. No topar, pero ¿y quién tengo aquí abajo? Lo infinito. Infinito negativo, Ah, no. Claro, lo infinito negativo. ¿cierto? Porque acuérdate que Sí, el valor que nosotros buscamos en el gráfico siempre es
los En el valores eje- de en el eje El eje Y. Y. Sí. Claro, hacia acá tengo el infinito positivo, ¿ya? O simplemente infinito. No, más igual. Ya. Entonces, va a bajar, no la toca, Menos. entonces, ya. Se fue directo al infinito, se fue directo al hoyo que fue el infinito negativo, se fue hacia abajo. Sí, Y piensa que si yo me hubiese acercado por la derecha, que es, mira, justamente el otro ejercicio. claro. Me hubiese acercado por la derecha, ¿hacia dónde va a avanzar? Al infinito positivo. Infinito positivo, ¿ya? Que justamente sería lo que preguntan en el apartado C, ¿cierto? Que aquí podríamos concluir aquí que este es el infinito positivo, ¿cierto? Sí. Fíjate que aquí pasa lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Estamos acercándonos al mismo número, que fue el 3, Sí. tanto por la izquierda como por la derecha, y en una nos dio infinito negativo y en el otro infinito positivo. ¿Existe el límite? Yo le pido No, calcular, profe. pido calcular el límite simplemente de cuando el x, estoy escribiendo muy abajo, cuando el x tiende a 3, independientes de la función, como uno me da negativo, infinito negativo, y el otro me da infinito positivo, no existe, ¿cierto? No existe el límite. Y además, fíjate que, por lo que estábamos hablando de continuidad, evidentemente hay un salto en la gráfica. Mira, si borro todo esto, porque la línea de la gráfica aquí se corta y Sí, comienza arriba. Se corta abajo, comienza arriba. La línea no sí, está siendo continua. Por lo no, tanto, límite no existe. ¿Por qué? Porque la función no es continua. no, ya, Entonces, todo calza acá. Si uno sí, hace un análisis redondito del concepto, todo siempre calza. Ya, veamos la otra, la letra D. Dice, por el 1. ya, la letra D, o sea, la E. La E es del 1. La D dice cuando el X tiende al infinito positivo. Sí. Ya. Profe, ¿usted se equivocó por las letras o no? Porque A en el menos infinito, no, está bien. Sí. B, ¿Los el tres? 3, B, C y C, el D, C. Claro, E, no tiene razón. F. Ya. Entonces, nos piden acá el límite de cuando el X tiende al infinito positivo. Es decir, Sí, de cuando voy avanzando en la función y me voy, en este caso, hacia el infinito positivo. positivo. ¿Ya? O sea, cuando nos vamos avanzando, cuando el X Pero va... ahí profe, sí existiría el límite, ¿no? Porque igual al mirarla en el eje Y va al positivo, ¿o no? Al infinito positivo, ¿o no? No entiendo la pregunta. No, prosiga no, prosiga no. Ya. Mira, lo mismo que sucede en el A, ¿cierto? Yo aquí no me puedo avanzar ni por la izquierda ni por la derecha. Por la Tengo un solo derecha. camino para avanzar, ¿cierto? Sí, Que es hacia el infinito positivo. Porque mira, ojo que en el X yo tengo que avanzar al infinito positivo. Entonces, positivo, sí. por aquí vamos caminando. Y avanzo, y avanzo, y avanzo, y Sí, hacia acá tengo el infinito positivo. así Entonces, ¿a es. qué número se acerca en el eje Y? Infinito positivo No, en el eje Y, al negativo. mira, en algún momento toca el eje Y. No lo toca. No, pues no lo toca, se acerca, No, sí. se acerca, se acerca, se acerca. Entonces yo tengo que fijarme a qué Pero igual, valor. profe, llega al infinito positivo, ¿no? Ya, No. pues, pero el resultado yo lo miro en el eje Y, Verdad. ¿cierto? Verdad. Entonces, si Sí, bien yo me estoy acercando al infinito positivo, yo lo tengo que mirar en el eje Y. Y en el eje sí, Y me estoy acercando al cero, a la así línea cero. es. ¿Ya? Entonces, eso genera mucha confusión a veces también de, bueno, si me estoy acercando al Profe, a infinito. ver, ¿puedes repetir eso? O sea, en la función, o sea, que nos acercamos por el más infinito, en el eje X va hacia el más infinito, pero en Ya, el bien, eje sí. Y, Va hacia el cero. Sí, eso es súper complicado entenderlo al principio.
Ya, bien. Mira, acuérdate que el concepto de límite es el valor de cuando x tiende a un número. Es decir, cuando el Sí, x se acerca a ese número, ¿a qué valor se acerca la función? función, claro, que Entonces, sería en el i. son cosas diferentes, ¿cierto? Sí, Entonces, cuando el x se acerca a un número, el valor de la función, por lo tanto, se acerca a uno, que puede ser el mismo, pero se acerca a otro número en específico. ¿Ya? ya, Entonces, como yo quiero saber el valor de la función, el valor de la función yo lo miro en el eje y. sí, ¿Sí? Ya, entonces, como yo me voy a acercar con el x al infinito positivo, y aquí está el infinito sí, positivo, quiere decir que voy a ir en esa dirección. así es. ¿Ya? A esa dirección. Entonces, En el eh, eje i, ya, pero entonces, ¿en qué camino? En el camino que a mí me indica la función, porque la gráfica es un caminito. Entonces, sí, la gráfica dice ya, avanza, avanza hacia allá, avanza, 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 ya, avanza, avanza, hacia donde está el infinito positivo, ya, avanza en esa dirección. Como yo estoy avanzando en la dirección que me indica el x, y yo quiero saber el valor de la función, si bien el x está avanzando en la dirección que me dice el x, el valor de la función yo siempre lo veo en el y. sí, Entonces, en el y aquí, ¿quién tengo casi justo en la línea? el cero. El cero. Por eso este resultado es que a mí me da cero. Ya. ¿Ya? Esto es súper abstracto al principio entenderlo. Así que si hay dudas con esto, es muy normal. Entonces sería cero. ¿Ya? Es muy normal porque, le digo, hay que tener imaginación y uno a veces de tantos ejercicios que hace, ya va mejorando esa imaginación. Ya. Veamos el E. El E. El E dice, y aquí no vamos a calcularlo con los límites laterales porque ya sabemos cómo calcular el límite. Ya, mira. Dice el límite, L, el límite de cuando el X tiende a 1. ¿Ya? ¿Cierto? Sí, El límite de cuando el X tiende a 1. El límite cuando el X tiende a 1. Fíjate que no dice ni por la izquierda ni por la derecha. En el la caso del derecha, 3. ¿no? En el caso del 3. Decía por la derecha y por la izquierda. Acá no dice. ¿Cierto? Como no dice, ah, mm, como no dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos antes? Como no dice ni que era por la izquierda ni por la derecha, lo hicimos por los lados, ¿cierto? Sí, Por la- ¿Para qué? Para ver si efectivamente, como no dice, nos tiene que dar lo mismo. claro. Como no dice, no dice aquí, ya, hágalo por la izquierda, como en el anterior, no Por, dice por la claro, derecha. o por la derecha. Claro, como no dice, nosotros nos vamos a poner en los dos casos, ¿ya? Izquierda y Vamos a poner, derecha. ya, nos vamos a poner en el caso, bien, de cuando el X va por la izquierda y cuando el X va por la derecha, Derecha. ¿ya? En la función. En la función. Yo por Mm, eso siempre tomo el camino de la función y digo, recalco eso, en la función. la función. Entonces, en la función tengo que avanzar hacia el 1 y voy a hacer mi frontera. Incluso ya, yo creo que ya lo sabemos, ya lo sabe aquí la respuesta, hacia el 1 a la frontera. Entonces, en la función me voy a acercar por la izquierda Sí, y me voy a acercar por la derecha. así es. Y en ambos casos llegamos al mismo valor, ¿cierto? Al uno. ¿Al 1? Eh, Acuérdate que estamos viendo al en la 2, al función. 2. 2, ¿Ya? Por al eso 2, siempre yo recalco eso, en la al función. 2. ¿Ya? Sí, Acuérdate nomás de eso. Entonces, en el ambos casos eje llegamos al... 2. Ah, si voy por la izquierda llego al 2, si voy por la derecha llego al 2. Ah, por lo Sí, tanto, el independiente, límite. independiente por donde vaya, el límite yo sé que me va a dar 2. Sí, ¿Ya? Ahora, si
por los caminos distintos me da un valor diferente, no, ahí estamos en problemas porque no existe. ¿Ya? Ahora aquí voy a borrar. Ya. Luego dice, determine, y estas preguntas están para que usted ejercite el tema de la continuidad, ¿cierto? Sí. Determine f de 0. Entonces vamos a ver el gráfico. ¿Cuánto vale la función cuando el x es 0? Entonces lo vamos a anotar aquí. F de 0, f de 3 y f de menos 1. Ya. Dígame al tiro cuánto da. ¿Cuánto da la del 0? X vale 0. Espera, me voy a mostrar el gráfico mejor. Así que ¿ya? Y voy a borrar porque tengo aquí el gráfico con rayas, así que por eso no se entiende. Cuando el X vale 0, ¿cuánto vale la función? Menos 1, ¿no? Ya. O 2. ¿2 o 1? 2. Sí, 2. Entonces, el X0 es aquí, ¿cierto? Aquí. Sí. Entonces tengo que ver en qué parte del eje está en el eje Y, en qué parte está la gráfica, y es en el 2. Ya, bien. 2. Bien. Entonces, aquí sería el 2. ¿Sí? Luego, cuando el X vale 3. Cuando el X vale 3. 2. No, 1. No, me da la duda. No, está bien. 2. Está bien. Aquí me voy a poner en el 3. ¿Hacia cuál voy? ¿Hacia cuál voy? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. ¿Y por qué no hacia abajo? No, sí, tiene razón, va hacia abajo. ¿Y Sí, por qué no hacia arriba? pero es que... La respuesta está pero aquí. dice, sí, La respuesta está acá. si nos acercamos para la derecha, sería el menos infinito. Claro, o sea, si es menos infinito. O sea, te fuiste hacia abajo. Sí. ¿Y por qué no hacia arriba? ¿Ya? Repito, No, sería más infinito entonces, porque si en el eje X y no, profe, me da la duda, no sé. no, Me voy a chamullar, pero mira, no, si no estás chamullando, al contrario. Está bien lo que estás pensando. Date cuenta que como no sabes, ¿por qué? Porque tienes dos opciones, o vas hacia arriba o vas sí, hacia abajo. hacia abajo. Y es justamente lo que acabamos de hablar de los límites. Si voy por un Sí, lado, me da hacia abajo. Si voy por el sí, y otro si lado, por me el da hacia arriba. otro, Entonces, ¿el límite existe o no existe el límite? no existe. Y menos va a existir la función. No, entonces no. ¿Ya? Entonces, aquí no existe la función. ¿Por Pero, qué? por ejemplo, si en la prueba me aparece este ejercicio, no sé, o así, y veo que el límite, si me acerco por la izquierda, es menos infinito, y si me acerco por la derecha, es más infinito, ¿El y me límite no pregunta existe? en este caso, no existe. Ya, ok. Sí, no existe, si puede. Pero, ¿Ya? profe, mire, no sé si me puede guiar un poco usted o subir un poco el gráfico, porque dice, si partemos por el menos, por la izquierda. ¿Ya? O sea, veo que en el menos infinito parte desde el 1, pero por el eje X, ¿o no? ¿Ya? O sea, y de ahí disminuye hacia el menos infinito. Sí. Ya, y por acá va hacia el más infinito, pero hacia el otro lado, ¿o no? Sí. O sea, no sé si yo lo estoy viendo mal o lo estoy viendo bien. No, si ¿Es no lo así? estás viendo, no lo estás viendo mal. Ya no lo estás viendo mal porque en realidad uno siempre lee de izquierda a derecha, ¿cierto? Lo estás viendo en ese sentido, de izquierda a derecha, ¿o no? Sí. Ya. El punto está, mira, piénsalo en que ¿por qué no existe? Porque nosotros no podemos caer en la subjetividad, ¿ya? Mm. No podemos caer en cosas que son arbitrarias. Es decir,
Si yo no se trata de decir, pero si yo empiezo por acá me da un resultado, si yo empiezo por acá me da otro resultado. ¿Ya? Porque en el fondo, bueno, decidamos no, ¿cuál de los dos es? ¿Ya? Cuando eso pasa en matemáticas, nosotros decimos que no existe, o que no está determinado, no está definido. También puede escribir acá también que no está definida la función para el valor de x. Ya. Para x igual 3 la función no está definida, no. ¿Ya? O no es continua. Bueno, no está definida, mejor dicho. No está definida. O no existe. ¿Ya? Hay distintas formas de entenderlo, pero no está definida porque, pongámosle acá, indefinido. Sí. O sea, sé que tiende por un infinito, pero no nos va a dar nada porque, como dice, menos y más infinito no tiene. Claro, claro porque cae en la subjetividad. ¿Cierto? Sí. Porque va a depender de cómo tú lo mires. Y como va a depender de cómo tú lo mires, para no caer en la subjetividad, nosotros decimos, ya, pucha, es que si lo miro por acá o lo miro por acá, me dan resultados diferentes. Entonces está indefinido. Y en este ¿Listo? caso, como pregunta en el otro, en el -1, sería menos infinito igual. Es que mira, aquí nos piden la función del menos 1 Menos y uno. el 1, ¿cierto? Lo voy a anotar aquí antes ya, por si acaso. Ya. Listo, menos 1. Busca el menos 1 en el eje X y ve en qué parte está la gráfica. ¿Mm? La No, gráfica está está en el en 2, el 2. ¿cierto? Así Sí, que ahí no hay problema. La gráfica así está en es. el 2. Existe, lo puedes. En, en cambio, en el 3 no, porque si tú vas hacia arriba o hacia abajo, caes en la subjetividad y ya no vas a encontrar un valor. Bueno, es como decir, pongámonos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es? ¿Ya? Si eso es. Ya. Eso es lo que yo tenía para hoy día en la guía. Ahora, veamos la guía. La guía, Ya. aquí yo tengo la guía del año pasado. A ver. No, esas son del año antepasado. Ya. La primera parte, ¿cómo vas con esto? Esto es netamente cálculo. Mira, Bien. en todo caso, acá están. Los ejercicios no necesariamente están en orden de dificultad. Ya. ¿Vas bien con el cálculo? ¿Entiendes cómo se calculan estos límites? ¿Te doy algunos tips para calcular? Sí, no está de más, me van a servir, la verdad. Sí, ya, mira. Vamos a. Voy a calcular el E, no sé si lo tiene hecho el E. El ejercicio E. ¿Sí? De la parte uno. Si quiero, igual después la próxima clase vamos a profundizar en esto de la gráfica. ¿Ya? No, profe, no lo tengo hecho, pero si quiere hacerlo, hagámoslo. Démosle, por eso te digo, démosle no. Ya. Ya. ¿Qué sería el límite por el -3? No, me equivoqué. X. Ya. Aquí sí, por ejemplo, he tenido que estudiar igual un poco el tema de la factorización y todo eso. Y para allá te voy a dar unos tips. Ya. O sea, en este caso, ahí en esos ejercicios hay que reemplazar al primero, pues si es que no nos da 0, al Ya, momento de reemplazar ya, la pues, X. sí. ¿Por qué aquí calcular el límite es llegar y reemplazar? ¿Por qué crees tú que es llegar y reemplazar? ¿Y por qué acá no era llegar y reemplazar? Eh, Te dejé perplejo con la pregunta. o sea, no sé si tan perplejo, pero en el sentido de reemplazar para ver No, no sé, lo he hecho bien, profe, No, si le digo así a como ver, pasa nomás. esto. Ya, ya, ¿sabes por qué? No, pues que igual, o sea, en el gráfico hay que analizar más que nada, pues ya que sabemos que está el eje X y la función, o sea, el límite del eje X y la función el eje Y. Sí. Ya, ¿Puede ser? te voy a dar una explicación rapidita, ¿ya? Ya, Ya, de ahí lo ordeno. Mira, cuando nosotros estábamos haciendo el primer ejercicio y dijimos que sí, esto era continuo, ¿ya? sí, Nosotros dijimos cuando el X se acerca a 3, sí, ¿ya? Fíjate que el valor, mira, analicemos lo que está aquí. por la Cuando el derecha. X
se acercó a 3, ¿ya? Nosotros esto de si es por la derecha o por la izquierda, nosotros lo hicimos para concluir si el límite existía, primero que todo. Sí. ¿Ya? Ya. Existe y nos dio 3. ¿Sí? Sí. Ya, existe y nos dio 3. Entonces dice acá, como el límite existe y nos dio 3, ¿ya? Como el límite existe nos dio 3, cuando el x se acerca a 3, independiente por donde se acerque, nos dio 3, y además la función también nos dio 3. Fíjate que nos da lo Sí. mismo. Es decir, si yo reemplazo x igual 3 en la función, me va a dar lo mismo que el límite. ¿Ya? Entonces, eso Sí. pasa cuando las funciones son continuas. ¿Ya? Entonces, aquí lo que le falta a la guía es, bueno, como la guía es de límite y continuidad, todos los límites que usted puede calcular acá, reemplazando, es porque esas funciones ya son continuas. Y por eso Ya él son llega a continuos. reemplazar. ¿Se entiende? Ya. Ahora sí, Ya sí uno lo parte de entendí. la base de que la función ya es continua. Y como la función es continua, el límite, ¿cierto? En ese valor va a ser lo mismo que tomar el valor de x en la función. Y uno parte. Entonces, determinar los límites si existen. ¿Ya? Determinar si existen los siguientes límites. ¿Ya? Entonces, y aquí hay varios trucos. Yo le voy a enseñar algunos. Bueno, yo sé que algunos de estos a lo mejor ya los vieron en la clase, y para la próxima le tengo otros trucos. ¿Ya? Entonces, aquí aparece yo voy a partir desde lo sencillo. Reemplazar. Sí. Siempre que vea un límite de esto, lo primero que tú puedes hacer para orientarte qué es lo que voy a hacer, ya reemplaza, evalúa. En este caso, si el x se acerca a 4, es decir, es prácticamente decir, cuando el x es 4, yo qué es lo que voy a decir, el límite de cuando el x se acerca a 4 por 3 por 4, ¿cierto? Lo 2. reemplazo, digo 3 por Sí. 4, 12. Ah, ya 12. listo, esto me da 12, ¿cierto? Claro. ¿Sí? O sea, eso es como teóricamente. Sí, Sí. eso es lo que habían Sí. hecho, ¿no? Lo Sí. mismo, ¿ya? Lo mismo acá, yo reemplazo, entonces digo, listo, reemplazo cuando Menos el, 3. cuando el x vale Menos menos 2. 3, entonces digo menos 3 menos 2, ¿cierto? Y aquí me da menos 3 más Menos 5. 3 más 5. Ya, resuelvo eso. ¿Cuánto me da eso? Sería menos 5. 5. Y abajo. Menos 5 y abajo sería menos 2. 2 positivo. Sí, 2 positivo, tienes razón. Entonces, no importa. Aquí nos da una fracción, eso si yo lo divido me da un decimal, ¿cierto? Sí. Bueno, ese es como el punto en realidad de por qué yo simplemente aquí tengo que reemplazar para encontrar ese valor, ¿cierto? En este caso, el valor aquí del x, y acá también yo lo reemplacé. Ahora, O hay que sea, en tener... este caso, por ejemplo, si el eje Y sería 12 y el X sería por 4, ¿no? Sí, claro, en el Ya. gráfico quedaría así, bien. Quiere decir que en el eje Y no estamos ubicados en el 12, El claro, y en el X 12, estamos en 4. Sí, bien, ya. eso es. Ahora, asumiendo que todas estas funciones son continuas, bien, entonces yo por Mm, eso simplemente reemplazo el valor. Hay que tener mucho ojo aquí al calcular, ¿ya? ya. Porque si nosotros nos equivocamos al calcular, al evaluar, podemos pensar, podemos llegar a una conclusión errada, como la siguiente. Acá nosotros nos podemos equivocar, ¿ya? Aquí nosotros nos podemos equivocar. Entonces lo voy a escribir. Y claro, aquí una de las formas más comunes que se suelen enseñar es factorizando, Sí. ¿ya? Entonces, probemos. Ya está buena la teoría entonces de que si yo reemplazo me da el valor del límite. Pero esa teoría falla cuando llegamos a situaciones como esta donde yo escribo reemplazo menos 3 elevado a 2, ¿cierto? Lo puse Sí. entre paréntesis por el signo, más 3 por Profesor menos 3, menos 3. menos 3 más 3. ¿Ya? Entonces, si yo resuelvo esto, los numeritos, primero que todo, aquí abajo me está dando 0.
Sí, es que o sea, supone que eso es como el problemilla que no nos tiene que ocurrir. Pues. Ya una vez que si nos da bajo cero hay que factorizar. Ya, cuando a nosotros nos da cero en una función, es muy probable de que la función tenga en esta parte ese gráfico. ¿Ya? Sí, es Ah, ya. probable. Ya, que venga de ahí. ¿Ya? Sea Ahora, menos es infinito o probable. más infinito. Claro, es probable, es probable. Entonces, Ya. por eso nosotros decimos que está indeterminado. Ahora, si yo sigo calculando esto, me da 9 más aquí menos 9, ¿cierto? Y esto me da Sí, 5 cero. partido en 0. Ya, entonces, 0 partido en 0. Voy a la calculadora, a las típicas casas y le pongo 0, digo 0, sintax error. ¿Ya? Está indefinido. Y eso dice, ¿ya? Sí. Y te va a decir sintax error. Entonces, ¿por qué hay que tener mucho cuidado aquí? En que nos podemos equivocar. Porque si yo acá reemplazo mal o calculo mal, ya supongamos que a ¿Mm? mí se me olvidó el signo. Supongamos que se me olvidó el signo. Sí, Y pues acá nos va a le dar. puse 6. Le Sí. puse 6. Y acá le puse 6 Seis. entonces. 0 dividido en Ah, 6. pero ¿Cuánto da 0 dividido en 6? ¿Lo puedo sacar en la calculadora? no, Sí, pues, eso sí, pues. Esto es 0. cero, claro. Aquí la calculadora no me va a decir error. Y esto sí, pues esto es cierto, esto estaría bien, esta división, entonces alguien podría decir, ya, entonces esto me da El 0, límite. El límite, claro. me da 0. Entonces uno tiende a equivocarse, el primer error que yo también cometí hace muchos años atrás, en evaluar mal y decir, ya, ese es el límite. ¿Ya? Ya. Entonces, por eso le digo, primer error que se comete, evaluar mal. Así que si hay problemas con eso, con los signos, hágalo con cuidado, hágalo lento y verifique. Y así efectivamente da 0 y 0. Si efectivamente da ese valor, en este caso 0 sobre 0, y nosotros lo tenemos indefinido. ¿Ya? Esto pasa porque está indefinido en estos momentos. ¿Ya? Por eso la calculadora dice sintax error. ¿Ya? Y acá nos Sí. va a pasar lo mismo. ¿Ya? Acá nos va a pasar lo mismo. Pero ahí sí Y podemos factorizar o no. sí, sí, acá también podemos factorizar. Sí, en ambos casos podemos factorizar. Entonces acá nos va a pasar lo mismo. Por ejemplo, si yo reemplazo con el 4, Sí. nos queda 4 elevado a 2 menos 9 por 9 4, por 4. 20. Creo que en este nos debería pasar eso. 4 elevado a 2 también abajo, menos 3 por 4, menos 4. Ya lo voy a resolver en todo caso aquí. Así que está bien. Ya, 16. Esto nos da 36. 16. Y esto nos Sí. da más 20. 20. Nos dio 0. ¿Ya? Sí. Arriba. Ya. Ojo, vuelvo a decirte, si nos da 0 en el numerador, no es indicio de que algo ande mal, porque eso puede Ujú. ser. ¿Ya? Si el problema está cuando el 0 está en el denominador. Denominador, sí. Ya, 16 menos 3 por 4, Menos 12, 12. menos 4, y esto ya sí nos da 0. Listo, de nuevo. Sí. Y uno explota. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos Y ahí el tenía que dar ese? problema. Ahí estamos en problemas, de nuevo. Ya hay unos rayas. Dice. Nos rompe la hoja. Ya. Entonces, cuando esto pasa, nosotros estamos claros de que nuestra regla de evaluar simplemente no nos sirve siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es buscar una expresión algebraica equivalente a esta, ya sea simplificando, factorizando, racionalizando. Ya, por ejemplo, en matemática uno se enseña la racionalización con este propósito, se enseña la factorización con aplicarlo en este propósito. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, le digo, repase factorización si tiene tiempo, ya, tiene una repasada, cómo se factorizaba, cómo eran los productos algebraicos, listo. ¿Ya? El Ahora, profe me dio el tips de que, o sea, de hecho igual me lo conseguí y él me lo mandó como por, ¿cómo se llama esto? Pero conseguí el libro Matemática 1, el ya, Santillana, no la Rayán. ya, sí, Que ahí hay varias, el tema de la factorización se muestra como sí, paso a paso. exacto, sí, hay varios pasos para, es que hay varios como detalles para darse cuenta de la factorización.
¿Ya? Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Veamos el F. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, veamos el F. En el F, ¿cierto? Aquí yo tengo x cuadrado más 3. Y acá tengo 3 más x. Hay que acordarse de Sí. algunos detalles nomás. Por ejemplo, x más 3 no tengo por dónde factorizarlo. No. ¿Ya? Y en cambio, acá sí tengo donde factorizar porque tengo un término común que sería el x, ¿cierto? Sí. Ya. Tengo un término común, vamos a probar factorizando eso. Voy a hacer la factorización aquí al ladito. Ya, entonces aquí me quedaría x cuadrado, con negro mejor, x cuadrado más 3x. ¿Ya? Entonces, siempre que yo tengo, no sé, x más 3, 2 más x, eso no tengo por dónde, piensa al tiro, eso no tengo por dónde factorizarlo. Tengo que factorizar, ¿ya? El otro. ¿Ya? Sí. Entonces, si yo factorizo por x, ¿ya? Y el de abajo, como dije, lo vamos a mantener, un denominador. Si yo factorizo con el x, paréntesis. X. Y ahora, fíjate en este detalle. Todos los ejercicios de límite que se hacen mediante factorización están hechos para que a nosotros nos dé lo mismo, o al menos Sí. uno de los factores del numerador con los del denominador sean iguales. Si no lo creo, lo compruebo. X por x, x cuadrado también. X cuadrado. ¿Ya? Y Y x por x 3, por 3, 3x. ya estamos. 3x. ¿De qué me sirve esto entonces? Que yo pueda eliminar S con S y esto finalmente Sí. me queda X. X. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Como esta expresión es igual a X, la vamos a reemplazar ahora en el límite y vamos a escribir, por lo tanto, vamos a calcular el límite de X cuando tiende a menos 3, pero X nomás. Y si yo reemplazo aquí, menos 3, me da menos 3 al tiro nomás, ¿cierto? No hay mucho que calcular, menos 3. No. Listo. ¿Ya? Entonces el resultado aquí era menos 3. Simplemente aplicamos una factorización. ¿Ya? A ver, este me da menos 3. Sí, me iba a quedar. Y acá me va a dar, creo que aquí debería dar 1, ¿no? X sería... El resultado debería dar 1. Se supone que hay... Sí, ¿da 1 o no? Da 1, porque aquí tengo 1 y aquí tengo 1. Ya. Después te doy ese dato. Parece. Eso no lo sabía. ¿No? Ese dato no lo sabía, ¿no? Ahí te doy ese dato, mira. Es que esto también lo podemos hacer con otra materia que también van a ver que se llama derivada y después te van a salir los límites así con las derivadas. Así que Ya. yo te voy a adelantar después un poquitito con eso, pero piola, ¿cachai? Te voy a adelantar un poquito más materia. Vamos a hablar de otra clase. Ya, pero... Ya. Por ejemplo, acá lo han pasado lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo factorizo, es que a veces, por eso digo, es una opción para quienes les cuesta factorizar. Si tengo 3 términos, ya, y estos son datos que uno se aprende después de tanto ejercicio que hace. Si tengo 3, ya, por ejemplo, enfoquémonos solamente en el numerador. Aquí hay que buscar uno que sumándonos de 9 y multiplicándonos de 20. Sí. Si yo me enfoco en esto, por ejemplo, lo que yo subrayé en amarillo, inmediatamente yo acá yo sé que me van a dar 2. Es muy probable que me den eso. Lo mismo va a pasar abajo. Porque son 3, pues más vienen de un x cuadrado, así que... Y lo otro que es muy probable, que de hecho pasa así, que un paréntesis, un término de arriba, se repita con el de abajo para que yo después pueda eliminar. Para se pueda eliminar. Sí. Ahora bien. Usted, profesor, no hace de memoria los ejercicios, por eso... ¿Cómo? Por eso le digo. Usted se conoce los Es ejercicios que de memoria. igual, ya uno lleva harto tiempo haciendo esto. He estudiado matemática, tengo 31 años y llevo estudiando matemática toda mi vida.
Hacía, ¿Le gustan los números? a mí siempre me gustó matemática y desde que uno empieza a estudiar y después haciendo clases, llevo cuánto, como 7 o 8 años haciendo clases. Ya lleva harto. Entonces uno siempre ve los mismos ejercicios, pues, o aparecen Sí. siempre, uno abre un libro, ya. ¿Ya? Igual uno no quiere decir que uno se lo sepa todo, si al final también a veces yo veo ejercicio y digo, uy, ¿cómo se hace esta cuestión? ¿Ya? Pero Pero es los la más, práctica. Po. claro, pero los más comunes, o por ejemplo lo que uno enseña todos los años, límite, o Ya. cosas de enseñanza media, que esas son cosas básicas que uno lo ve todos los años, al final igual uno se los termina aprendiendo de memoria. Entonces, como te digo, todos estos ejercicios de límite están hechos así. Están hechos para que uno los factorice y los simplifique. Ya, y acordémonos cómo factorizar esto. Si yo acá tengo x cuadrado, voy a separar x, X y x X. con x me dan x cuadrado. ¿Qué Sí. números multiplicados me dan 20? 5 por 4. 5 y 4, ¿cierto? Y que además Sí. sumados o restados me den 9, ya, 5 y 4. Eh, como son positivos, como el 20 es positivo, Sí. esto acuérdate que dice, si este es positivo, ambos tienen el mismo signo. ¿Y qué Sí. signo tienen ambos? Negativo. El negativo, porque el otro te manda el signo. Voy a ver ahora el denominador. X cuadrado, Sí. x, x, ¿cierto? Sí. ¿Qué números multiplicados me dan 4 y que sean sumados o restados me den esto? ¿El 3? 2 por Ya, mira, 2. si yo pruebo 2 por 2, 2 por 2 es Sí. 4. Pero si yo lo sumo o lo resto, No, po. Me va no. a dar 0. Entonces ¿ya? Entonces, ¿qué otro? 4 por, 4 por 1. ya, 4 por 1. Voy a escribirlo acá, 4 por 1. Un ¿Cierto? negativo y Ya, positivo. bien, como el signo es negativo, este me dice, ya, los signos son diferentes y el más grande, el mayor es negativo. Manda el negativo. Negativo. Ya, entonces Sí. menos, más. Y, qué coincidencia, ese con ese. Yo digo, Lo ponemos siempre pasa así. ahí. Ya, Se van. se van y me queda X x menos 5. menos 5 partido sobre X más 1. De ahí podemos recién reemplazar, ¿o no? Ya, y ahora recién yo voy a reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el límite Sí. donde x tiende a 4 de x, ¿cuánto era? X menos 5 Sí, X menos y 5 partido en X más 1. x más 1. ¿Ya? Entonces reemplazo, me da 4, 4 menos 5. ¿ya? Menos 4, 4 menos Sí, 5 y acá menos 4 5 más 1, ¿cierto? más 1. Sería un quinto. Ya, sería un Un quinto. quinto. Bien, ya, no daba 1. Ya, vea, hay otro, pucha, no sé si, ya no te lo enseño en la otra clase. Hay otra forma de encontrar esto más fácil. Mira, hay otra forma. Lo voy a hacer rapidito. Ya, sí. Pero no te confundas, si no lo aprendiste al tiro, después lo vemos. Mira, Profe, ¿sabe que le voy a decir algo así como en lo personal? Me di cuenta que uno al desesperarse y entrar en ¿Mm? pánico con las matemáticas es lo peor. Sí, es lo peor. Porque cuando uno ya empieza, o sea, por lo que me pasa a mí ahora en métodos, por ejemplo, siento que igual trato de investigar un poquito más allá de lo que nos pasa el profe o algo, y al entender ciertas cosas igual es diferente. Mm. 2x, sí. A ver, ¿cuánto da este? Espérame, déjame calcularlo. 9, este sería 2x menos 3, ¿cierto? 2x menos 3, si yo lo calculo, aquí me da 2 me da 1. Ya, no, está bien. Bueno, después vamos a hablar de eso mejor, cuando te pasen derivadas. Bueno, Después te van a pasar, cuando te pasen algo de derivadas, o si quieres investigar a lo mejor, hay algo que se ya. llama L'Hopital. Así se llama, se dice L'Hopital. ¿Ya? Y te sirve para calcular límites. Sí, puedes buscarte un video en YouTube a lo mejor. Ya, Técnica que vamos a anotarlo aquí. es una técnica para calcular los límites cuando se te interfinan. ¿Ya? Pero cuando Ya. ya saques las derivadas, que debería ser la próxima semana, ¿no? ¿No? Mañana. ¿Van a haber derivadas? No,
O no, mañana te hablas con el profe, pero derivadas no, yo creo que... No, yo creo que derivadas van a ver como en 2 semanas más. Ya. En 2 semanas más. Entonces yo te voy a adelantar un poquito de eso. Después. ¿No? Para que veas que en realidad los límites también se pueden hacer con esta ayudita. ¿Ya? Ya, pues, Camilo, mira, la otra semana, si quieres abordamos estos que a lo mejor se ven más complejos, ¿Ya? ¿ya? Y estos los cuales uno tiene que graficar, ¿ya? O los cuales uno Ya, tiene que profe. hacer el límite. Porque en realidad estos que están aquí no son mucho más difíciles. Porque en el fondo los que uno grafica, los que uno tiene que graficar, la idea es conseguir un gráfico como este para después hacer el mismo procedimiento que nosotros ya hicimos, Sí. de ver el gráfico. Entonces, graficamos para después analizar el gráfico. ¿Ya? Si lo complicado está, o lo que se le puede hacer es ¿cómo grafico esto? Ya, bueno, acordando que era una parábola. ¿Cómo grafico entonces x menos 2, por ejemplo? Esas son las cosas que a lo mejor le pueden complicar. ¿Ya? Pero eso. Ya, entonces la otra semana nos vamos a los gráficos a graficar. Y repito, si tiene dudas de cómo calcular esto, si no lo ha hecho, me dice, profe, hagamos alguno de estos, lo vemos también. Ya, profe, no hay problema. Eso lo vemos en la otra clase. Ya, estamos. Ya, profe, se pasó. Muchas gracias. No, aquí, pues nos vemos el otro Viernes. viernes. Que se puso oscuro. Ya. Ya, profe, que esté bien, que tenga un buen fin de semana. Realmente que esté muy bien. Hasta luego, chao. Chao, gracias.